¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Pues por fin he terminado mi vídeo de Sitges, y es que me ha llevado bastante tiempo porque he estado muy liado con otras historias, he estado involucrado en otros canales, he tenido muchas cosas que hacer, el vídeo es bastante largo, pero al final aquí lo tenéis, ya por fin. Y es que os quería contar unas cuantas cositas de Sitges porque me lo he pasado genial por allí. Para empezar tengo que decir que Sitges es alucinante, me ha gustado muchísimo, y de hecho voy a repetir el año que viene sin falta. Por otro lado, me he encontrado con mogollón de colegas y conocidos. Estaba todo Sitges lleno de gente friki y gente muy festivalera, gente que ya conocía a algunos de Madrid, otros que los he conocido en persona ya por fin, algunos suscriptores del canal, que había gente majísima y en general nos lo hemos pasado súper bien. Eso sí, yo quería ir a Sitges en plan tranquilo, no quería ir a ver demasiadas películas, tampoco quería ir a pillar a demasiados famosetes, porque es que ese rollo de ir a buscar al famoso no va demasiado conmigo y yo soy bastante cortado en el fondo. Y como ya os dije en el vídeo de The Primevals, mi objetivo principal era conocer a Charles Band. Así que básicamente me he centrado en Charles Band, aunque hubo algunas sorpresas como veréis a continuación. Para empezar voy a contar así un poco cómo fueron mis días allí en Sitges. Alquilamos un apartamento y la verdad es que estaba bastante bien situado, tenía la estación muy cerca y podías ir prácticamente andando a todas partes, porque como digo estaba bastante céntrico y Sitges tampoco es muy grande, se puede ir andando a todas partes. Sobre todo interesaba llegar a los puntos donde había proyecciones, lo que eran las salas de cine, también algún lugar de exposiciones y la zona de la playa, que era donde estaba todo los expositores. Nada más llegar ya el primer día gasté dinero porque encontré cositas en los puestos que había por allí. Había un montón de puestos muy interesantes y había cosas muy chulas. Respecto a las películas, fui, como digo, en plan bastante tranquilo. No quería tampoco atosigarme ni ver demasiado material, así que me pillé un bono de 10 películas y encima ese bono lo compartí, por lo cual yo tampoco vi muchas películas. En total, no sé si vi 7 o 8, pero algunas me las pillé aparte, porque claro, había cositas que me interesaban y ya había gastado todas las del bono. Podía haber ido acreditado con el canal, pero preferí sacarme ese bono porque, claro, cuando vas acreditado no te puedes sentar con la gente que quieres. La gente que está acreditada se sienta en un sitio diferente. Y entonces, claro, no quería ir allí y no poder sentarme con mi gente. Así que decidí no acreditarme y sacarme ese bono. Pero al año que viene me lo estoy pensando y probablemente saque un bono con más películas o incluso me intente acreditar, ya veremos. La sala que más me gustó fue el Auditori, sin duda la más espectacular, una sala gigante que creo que tiene capacidad para 1500 personas. Era aquello un mundo y ver a toda la gente allí en el Auditori fue bastante flipante. Las del Prado y Retiro no estaban mal, son antiguos teatros, las salas molan, pero tienen el problema de los subtítulos, que como se te plantea alguien delante, como los subtítulos suelen estar abajo, pues no ves absolutamente nada. A continuación os voy a contar un poco las impresiones que tuve con las películas que vi en el festival. Empezamos con There is Something in the Barn. Aquí tenemos una comedia terrorífica donde tenemos a una familia americana que hereda una casa en Noruega, en cuyo granero habita un duende al que terminan enojando hasta el extremo de que éste invocará a sus compañeros para traernos un divertidísimo baño de sangre. Onyx de Fortuitous and the Talisman of Souls fue una grata sorpresa. También una comedia terrorífica, pero muy divertida y llena de monstruitos y criaturas. Aquí tenemos a un pobre desgraciado interpretado por el propio director Andrew Bowser, un tipo que recuerda mucho a Jack Black, que trabaja en una hamburguesería, pero su sueño es recibir una invitación personal para un evento que está preparando su ídolo ocultista, Bartok el Magnífico, interpretado por Jeffrey Combs. Al final resulta ser el elegido entre varios participantes, pero las intenciones de Bartok no son para nada buenas, ya que pretende traer a un demonio a la Tierra y sembrar el caos. Grandes momentazos con guiños a Meat Loaf, zombies verdosos y unas buenas dosis de humor. Además cuenta con otra vieja gloria, Barbara Crampton. A la salida del cine, el director Andrew Bowser tuvo la gentileza de regalarnos a todos los asistentes un póster firmado de su película. Aquí tenéis mi ejemplar. La verdad es que fue un bonito detalle. Onyx de Fortuitous and the Talisman of Souls.
Moon Garden fue un título que me gustó muchísimo. La historia trata sobre una niña que después de un accidente entra en coma. La película transcurre durante el coma de la pequeña, que atrapada en el plano astral intentará vencer a la muerte para volver a la vida. Onírica y evocadora propuesta con imágenes muy impactantes que hizo las delicias de muchos de los allí presentes. Además, fue rodada en 35 mm caducados y cuenta con escenas en stop motion así como animación tradicional, una pequeña joya. Es el turno de Sis Conan. La verdad es que no estaba yo muy familiarizado con el cine de Bertrand Mandico, aunque luego, tirando de su filmografía, me percaté que sí había visto una de sus películas, Les Garçons Sauvages, que ya me pareció rara en su momento, una especie de Señor de las Moscas pero muy surrealista y perturbadora. Sis Conan la vi yo solo en un pase a las 11 de la noche en el Auditori. A lo largo del metraje empecé a observar que mucha gente abandonaba sus asientos, y puedo entenderlo porque el cine de este hombre no es para todos. Sin embargo, a mí me gustó y tiene momentos muy potentes, especialmente visuales. Puede que me pillaran un momento introspectivo, pero entré de lleno en la película. La historia gira en torno a Conan, una guerrera que tiene varias personalidades en diferentes momentos históricos, desde la cruda Edad Media en un mundo de espada y brujería, hasta las sórdidas calles de una ciudad ochentera bajo las luces de neón. Una propuesta extrañísima que además incluye a una interlocutora mujer-perro llamada Rainer, que nos va narrando las andanzas de Conan. El final no dejará a nadie indiferente, una película muy experimental que bien podía haber aparecido en las páginas de la revista Midi Minuit en los 70. Cuando acecha la maldad, película argentina de Demián Rugna, el director de Aterrados, que la presentó con todo el equipo, además la disfruté en buena compañía. El argumento gira en torno a un demonio que infecta a los habitantes de un pequeño pueblo. El comienzo es bestial, pero en mi opinión se va desinflando poco a poco en el tercer acto, aun y todo muy entretenida y con buenas dosis de gore y babas. Con The Bourdalag tengo sentimientos encontrados. Por un lado, visualmente es impecable, la fotografía es muy buena y consigue meternos totalmente en la historia, pero por otro lado se salta muy a la torera el relato de Tolstoy en el que se basa, la familia Bourdalag, especialmente por un detalle que me chirrió muchísimo y me hizo no disfrutar del todo de la película, y tiene relación con la inclusión forzada, pero en este caso ya ni eso, porque se acaba convirtiendo en un esperpento con situaciones demasiado ridículas. Cuando la veáis entenderéis de lo que hablo, porque hay que verla. Por lo demás, una estética muy cuidada, un animatronic muy chulo y al final un título destacable si obviamos lo ya mencionado. VHS 85 fue el último título que vi. La película era sorpresa y no estaba anunciada. Fue posterior a la gala de clausura. No soy yo muy fan de la saga VHS porque el found footage, salvo algunas excepciones, no es un tipo de cine que me guste especialmente. Con VHS 85, al ser una película antológica, tuve nuevamente sensaciones encontradas, ya que algunos sketches me gustaron más que otros, por ejemplo, el del dios azteca en los subterráneos o el de la tecnodiosa, por lo bizarro que me resultó, pero en conjunto se me quedó algo descafeinada y ni siquiera el reclamo de 1985 me terminó de convencer del todo. También en retrospectiva se pudieron ver algunas películas clásicas como por ejemplo El hombre de mimbre, Angustia de silencio, Tiburón 3, La cita, Cat and Run, La máscara del demonio de Lamberto Bava o Los nuevos extraterrestres. Estas son las películas que he visto, pero me he dejado de Primevals, porque esta os la voy a comentar un poquito por encima aquí. Aunque bueno, ya hice un vídeo sobre ella y ya tenéis toda la información, también hemos hablado en Los Vengadores del Videoclub y yo creo que ya está más que hablado el tema. Pero quería dar mi opinión sobre la película ya una vez vista. Y por supuesto, yo lo tenía claro, esta película no me podía fallar. The Primevals es puro Full Moon de los años 90, una película muy interesante de aventuras con stop motion, con toda la historia que arrastra detrás que ya os he explicado y en conjunto me gustó muchísimo.
tiene además ese alma de David Allen que le puso ahí todo su empeño y toda su fuerza, y también todo ese aire de película noventera que me recordó por momentos a títulos como Dragon World o similares. Pero por supuesto las criaturas y el stop motion son más tipo Empire, es decir, años 70 y años 80. Mi reclamo principal para asistir a este festival fue conocer a Charles Band y acudir por supuesto a la proyección de The Primevals. Pero a Charles Band lo pude conocer el día anterior porque me dio por ir allí al Hotel Meliá, que es donde va todo el mundo a cazar a los famosillos. Ya os digo que no es una práctica que a mí me guste demasiado, porque no me gusta tosigar ni agobiar al famoso de turno. Había allí gente que estaba permanentemente de guardia, simplemente pues para pillar a los famosillos de turno, para hacerse una foto con ellos o para que les firmase algo. A mí eso no me mola. Pero bueno, tratándose de Charles Band, pues sí que le llevé algunas cositas y fue al único que le llevé. No me traje nada de nadie más porque, como digo, no quería ir por el festival persiguiendo a las celebrities porque me agobia muchísimo todo eso, y aparte que es que tienes que ir cargado, tienes que ir siempre con la carpeta dichosa, con todos los fotocromos, las carátulas, y si da la casualidad de que te encuentras al famoso de turno, pues bienvenido sea. Y luego eso, que no esté ocupado o que te quiera firmar. Por regla general suelen ser bastante majos y sí que te firman, como ocurrió con Charles Band. Y he aquí mi sorpresa, que ahora os cuento a continuación, que nada, fue llegar al hotel, al Meliá, y a los 20 minutos me topé con Charles Band, o sea que no tuve que esperar casi nada. Y estaba yo allí con mi carpetita y allí asomaba un fotocromo de Laser Blast, y en cuanto Charles Band lo vio, pues se acercó directamente hacia mí. Ya no me puse a hablar con él, me empezó a firmar cositas y la verdad es que el tío súper amable. Me firmó el fotocromo del Laser Blast, el rayo destructor del planeta desconocido. Aquí debería haber otra firma, no sé si se aprecia bien, pero el rotulador me empezó a fallar, me empecé a poner nervioso porque puse unos fotocromos encima de otros, no habían secado bien y fue un poco desastroso. Este prácticamente pues no se aprecia nada. El de Dolls con la firma por arriba, que también se me emborronó un poquito. La carátula original de la película El Alquimista, que además esta está dirigida por él mismo. Y la carátula de Terror Vision, y aquí viene lo interesante, porque resulta que Charles Band me dijo, al firmarme esta carátula, que Ted Nicolau estaba en el hotel, que estaba en el Meliá. Yo me quedé flipado porque no tenía constancia de que Ted Nicolau fuera a venir al festival. De hecho, estuve hablando con Diego López y tampoco él tenía ni idea de que viniera Ted Nicolau. Por lo visto vino por su cuenta y el tío se plantó allí en Sitges. En la proyección de The Primevals, que fue el momento de mayor auge de todo el festival para mí, estábamos varios de los Vengadores del Videoclub. Estaba por allí el Tana, del Rato Muerto, estaba Lex Luger y Bloody Licia, estaba Decrepitus también por allí, y un montón de coleguillas más que la verdad es que nos lo pasamos genial. Por supuesto, no me puedo olvidar de David García Sariñena y Adrián Encinas, que vinieron ex profeso para ese evento. La verdad es que había un ambientazo increíble, y a la proyección asistió Charles Band, Ted Nicolau, pero además dos personas más, Chris Endicott y Robin Sidney. Robin Sidney es una actriz de las películas de la Full Moon, a la que hemos podido ver en títulos como la saga de Ginger Death Men, la saga de Evil Bong, o otros títulos como por ejemplo Trophy Heads, etc. Es una de las nuevas musas de la Full Moon. Además, una tía majísima, estuve hablando un buen rato con ella y la tía súper enrollada. Y a continuación os voy a dejar con la presentación que hizo Charles Band de la película The Primevals, que la grabé íntegra. Y fijaos bien en la grabación porque también grabé a Ted Nicolau grabando a Charles Band. Yo grabé toda la escena. Se mueve un poquillo porque estaba allí con el móvil entre dos butacas, pero bueno, más o menos aquí tenéis todo lo que se dijo en esa presentación, que creo que puede ser muy interesante. Hasta ahí, el resto seguimos en inglés. Wow. Oh, that's better. So, man, I've been asked to speak slowly because she needs to translate. Pues me han pedido que hable despacio porque ella no tiene que traducir. So,
there's so much history with this movie, but what's unique is that usually in Hollywood, people talk about the years it takes to make a movie, to get a script approved, sometimes you hear it took me 30 years to finally make my movie, or 40 years to finally make my movie. Pues hay muchísima historia detrás de esta película. Hay algo que es único en Hollywood, que a veces se tarda años en hacer una película hasta que te aprueban el guión, etc. Mi película tardó 30 o 40 años en hacerse. Yeah. This is Primevals is a movie that took 30 years to finish. Esta película, Primevals, tardó 30 años en hacerse. Yes, because we shot it about 30 years ago, and I'm sure you know the story. It's not a happy story. For Full Moon, it was our biggest feature. It was very expensive for us, and we shot a few weeks in the Italian Dolomites. I had a studio in Romania, and we shot about 10 weeks there. And then the plan was to spend 2 years doing all the stop motion animation shots. No, it's good, it's good. La película se rodó en un periodo hace, 30 años. Supongo que ya conoceréis la historia, que no es muy feliz. Full Moon ha sido nuestro largometraje más caro y más complicado. Teníamos el estudio en Rumania, y rodamos en las Dolomites. Y el plan era pasar los 2 años siguientes haciendo stop motion. Bravissima, bravissima. And then maybe 18 months into the 2 years, we had about 250 stop motion animation shots planned. Dave Allen, the creator of Primevals and our good friend, died of cancer. Tras 18 meses de mucho trabajo y llevamos 150 tomas de stop motion, Dave Allen, nuestro gran amigo y el director de la peli, falleció de cáncer. And so it was also a difficult time for Full Moon, so we literally boxed everything up and waited for a time when we could finish this amazing production. And Chris Endicott, who was Dave Allen's right-hand man, literally kept everything in his garage, and we had the negative in the lab. And about, 5 years later? 5 years ago, rather, Chris? About 5 years ago, we finally had enough money to finish the movie. También para Full Moon fue un periodo muy difícil, entonces pusimos todo en cajas hasta esperar poder terminarla. Chris, que era la mano derecha de Dave Allen, lo guardó todo en su garaje y hace unos 5 años, si no me equivoco, finalmente conseguimos el dinero para acabarla. So you're going to actually see a movie conceived in the late 60s, where I promised I would make it one day in 1978, and we shot it in 1994 we shot it, and finished it a few months ago. Entonces, escribimos el guión en los 60, la hicimos en 1978, se rodó en 1954 y finalmente la acabamos hace unos meses. 94. Chris, you want to say? Es una locura. Chris, ¿quieres decir algo? 94. Viajaron en el tiempo. No, we started production in 94. I'm trying to say this film goes way, way back before David Allen. It's just something that was so important to him. And because it was so important to him, it was important to us. So when people found out that we were going to try to finish this with, limited means, people stepped up because they worked for David and they knew
how important this was to David. And so I think A pesar de que la producción comenzó en el 94, hacía mucho tiempo que David venía trabajando en ella y era una película muy importante para él y por lo tanto también para nosotros. Cuando la gente se enteró, todos salieron adelante a ayudarnos a hacerla porque sabían lo mucho que le importaba a él la película, lo especial que era y para nosotros también. So we finally finished the movie, and what's weird about this movie is, you know, there are movies now that, because of nostalgia and storyline, they replicate, you know, what it was like for people who weren't living in the 80s or the 90s. You know, they recreate that era. And we did a great job for the 90s because that's when we shot it. So it has that retro vibe, but it's also, I think, a lot of fun for people who love stop motion animation. Pero bueno, finalmente la acabamos. Lo que resulta extraño es que hoy en día se hacen muchas películas en las que se intenta recuperar el espíritu de los 80 o los 90 por nostalgia. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho muy bien porque es que la rodamos en los 90 y conseguimos ese rodeo retro de la peli. Pero además de eso, es muy, la van a disfrutar mucho los amantes del stop motion. A la salida de The Primevals tuvimos la ocasión de charlar un poco con Charles Band, Ted Nicolau, que apareció por sorpresa, Chris Endicott y Robin Sidney, todos ellos majísimos y abiertos a firmar cualquier cosa que les dieras. Por allí atrás les podéis ver. Fue sin duda una experiencia inolvidable, acompañado de amigos, vengadores del videoclub y suscriptores de nuestros canales. También me agencié un catálogo de Sitges que me regaló mi colega Jordi Griset. Como veis, es un tochazo y incluye pues un montón de ilustraciones, de cosas sobre Sitges, de las películas que se iban a proyectar, etcétera. La verdad es que está muy bien y te sirve como guía también y sobre todo para saber lo que se proyectó este año, el año 2023. En la sección Brigadoon tenemos que destacar la presencia de Bárbara Bouchet. Yo le iba a llevar alguna cosilla para que me firmara, sobre todo estaba pensando en algunos fotocromos de Angustia de Silencio, de Lucio Fulci, pero al final, como digo, me quise centrar solo en Charles Band y no me quise agobiar demasiado y no llevé nada a nadie más, a pesar de saber que venía ella, que venía Lamberto Bava también, aunque por ejemplo a Lamberto Bava ya le conozco y ya me ha firmado un montón de cosas. Para mí la verdad es que fue un festival muy mágico porque, como digo, podías ir andando a todas partes. Además, muchas veces ya habían acabado las películas, ya no tenía ninguna proyección, pero yo salía, quedaba con algún colega, íbamos por ahí a dar un paseo, por la zona de la playa, del mar, estaba todo súper chulo, petado de gente, increíble, fue una experiencia única y, por supuesto, como digo, la voy a repetir. Por cierto, el otro día ya subí un vídeo sobre la marcha zombie que se realizó en Sitges. No he querido incluirlo dentro de este vídeo porque si no se iba a hacer un vídeo demasiado largo y lo he hecho por separado. Lo tenéis ahí en el canal por si lo queréis ver. Voy a leer por aquí textualmente lo que pone sobre esta exposición titulada Creadores de Monstruos, que fue una de las exposiciones que más éxito tuvieron en el festival. Elsa Neri y Lady Laudano, inspiradas por los clásicos del género de los años 80, recrean con sus manos aquellas escenas y personajes que más les han fascinado. Elsa, mediante la escultura hiperrealista, clava cada detalle para dar vida a sus maravillosos engendros
codiciados por museos y coleccionistas. Lady Laudano utiliza el pincel como estaca para clavar en nuestras retinas escenas terroríficas míticas del celuloide. Esta exposición es la fusión de dos artes que se toman de la mano para crear una fiesta de monstruos concebidas por dos mujeres, donde la escultura de George A. Romero actúa como eje central y guía de la exposición. Como veis, la exposición está bastante chula y tiene un montón de cuadros, como este por ejemplo de la película Cromosoma 3, alternados, como he dicho antes, con figuras. Aquí está, por ejemplo, el zombie Buff de El Día de los Muertos, que fijaos en los detalles porque no tienen desperdicio. La chupa, la camisa, es increíble. La verdad es que estas dos artistas tienen muchísimo talento y la exposición gustó mucho a la gente. La gente iba allí, se hacían fotos, sobre todo con George A. Romero. Todo el mundo tiene una foto con George A. Romero. Yo no me hice al final. Fue un fallo, pero bueno, sí que grabé toda la exposición, hice fotos más o menos de todo y así os lo puedo traer en este vídeo. Este cuadro en concreto me llamó muchísimo la atención de la película Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir, que es una película australiana muy interesante. Y aquí pues vamos viendo bustos de It, de Lucy, del Drácula de Coppola, pero fijaos los detalles, la cara, los colmillos y un montón de cosas más. Ahí tenemos a Magic, el muñeco diabólico. Viernes 13, parte 2, Bump. En definitiva, una exposición que mereció muchísimo la pena. Esta fue otra de las exposiciones que hubo estos días en Sitges. Se llamaba Maestros del Arte Fantástico. Y entre los exponentes teníamos a gente del calibre de Fran Frazetta, Maren, Ciruelo Cabral, Pepe González, San Julián, Esteban Maroto, Luis Rollo, Rómulo Rollo, Vicente Segreyés, Jean Giraud Moebius, Juan Jiménez, Martín Rodríguez, Toni Fernández, Carlos y Jordi Granguel, etc. Como veis, aparecen muchas de sus obras más míticas y la verdad es que la exposición estuvo muy bien. No es que fuera muy grande, pero sí que, como digo, tenía obras muy míticas. Aquí tenemos varios cuadros de precisamente Ciruelo Cabral, que estaba presente allí en la exposición. Y de hecho nos firmó esta lámina que veis por aquí. Por una vez le dije que no me lo firmara para mí, que no me lo dedicara a mí y que se lo dedicara a Carlos, porque a Carlos le había gustado bastante. Como veis, también tenían no solo originales, sino bocetos, borradores y un montón de cosas muy interesantes. El arte de Moebius, por ejemplo, a mí me fascina, está muy chulo. Y qué decir tiene de Segreyés, ese famoso mercenario. Esta lámina, por ejemplo, es muy conocida. Y aquí ya teníamos pinturas a gran tamaño. Buah, ese Frankenstein es flipante. Ya veis que la exposición no es muy grande, pero veis qué pedazo de piezas que tiene. Nevermore, dedicado a Edgar Allan Poe. Y estos me hicieron mucha gracia porque eran como homenaje a Frazetta, pero con personajes así más pintorescos, más rollo Disney. Star Wars, rollo Disney. Y aquí ya sí, Frazetta real, el Death Dealer, que es uno de los cuadros más famosos de este artista. Y nada, un montonazo de cosas que seguramente a todos los fanáticos de la fantasía y de la ilustración os sonarán, porque son cuadros muy conocidos, que han servido también de ilustración para un montón de cubiertas. Por ejemplo, hemos visto el vikingo ese que ha salido antes, salía en la serie de libros de Martínez Roca Fantasy. Aquí nuevamente tenemos a una especie de Death Dealer, que es uno de los personajes más míticos. En definitiva, muy recomendable. Esta fue una expo que la verdad me llamó muchísimo la atención porque no me lo esperaba. La chica que estaba en la entrada nos la vendió como si fuera una exposición de cómics. Ella decía que había una exposición de cómics, pero nada más lejos de la realidad, porque realmente la exposición era de animación, y en concreto de animación española.
Aquí tenemos un montón de ilustraciones, imágenes, álbumes de cromos y para mi sorpresa, que justo yo andaba en el modo Garbancito de la Mancha, me encuentro precisamente con una exposición donde una de las principales películas españolas era Garbancito de la Mancha. Aquí tenemos el póster del año 1945, esto está basado en un libro, en una novela, que la tenéis por ahí, que estoy deseando pillarme, pero vale un pastizal. Así que voy a esperar a que salga a un precio más o menos accesible. Y como veis, tienen originales, bocetos y un montón de cosas, porque Garbancito de la Mancha en su día sí que lo petó bastante. Ahí donde lo veis con ese título tan ñoño, la verdad es que es una película que está bastante bien. Bueno, una película y una novela. Y la verdad es que triunfó mucho. En España salieron 2 ediciones de vídeo. Y si la queréis ver, la tenéis en Flixol, ¿eh? Por aquí tenemos el Desván de la Fantasía, que yo no me lo perdía de pequeño, con dibujos de José Ramón, y en el espacio Sabadabadá salía. Aquí material del 1, 2, 3, Quinito de la Quina San Clemente, Quinita, El Mago de los Sueños, que esto pertenece a la familia Telerín, una película que hubo por separado, la propia familia Telerín, ahí tenemos a Cleo, creo que se llamaba, y más material del Mago de los Sueños. La verdad es que este material tan antiguo me encanta y está muy chulo. Mirad qué póster más alucinante. Esta peli también creo que la tenéis en alguna plataforma, en Flixol o alguna de estas. Yo la tengo en Blu-ray. Aquí tenemos una calabaza Ruperta, pero de estas malvadas, que fue utilizada en el programa. Y por aquí una pequeña selección de material de los gnomos, desde David el Gnomo hasta la llamada de los gnomos. También tenemos a D'Artagnan, a Willy Fogg, aquí está Rigodón, una máscara, una careta, una camiseta y algunos originales. La verdad es que la exposición, como digo, me gustó mucho porque es que, claro, era todo material de mi infancia. Una vez más tenemos a los gnomos, una fiambrera, algunas huchas y material de Don Quijote, otra serie que aquí fue muy mítica en España. Varios originales, bocetos y todo muy interesante. Estaba muy chula. Don Quijote, hay que resaltar la canción de Los Botones, aquel grupo de 2 hermanos que la verdad es que estaban muy chulos. Aquí tenemos a los trotamúsicos. Esto ya me pilló un poquito más mayor porque si mal no recuerdo los trotamúsicos eran de finales de los 80 y claro, yo ya estaba un poquillo más crecidito, pero aún así los veía. Willy Fogg ahí con un ojo, me sorprendió. Más material de David el Gnomo, pósters, bocetos originales, los Fruities se han visto por ahí. Y aquí ya tenemos una parte más moderna, el lince perdido, Klaus, que Klaus, una película que me gustó muchísimo, la verdad, de estas últimas de animación que han salido aquí en España, y O Apóstolo. Esta también está muy chula, con partes en stop motion, y ahí vemos en la vitrina algunos de los personajes. Es una película bastante oscurilla y sale por ahí Paul Naschy. Y la verdad es que está bastante bien. Como veis, los personajes son muy tétricos y tiene ese rollo como a lo Tim Burton oscuro, pero hecho en España, que es lo que interesa en esta exposición. Los monstruos están muy chulos. No podía faltar Mortadelo y Filemón, por supuesto. Y aquí material de lo último que ha salido como Robot Dreams, que fue una de las películas proyectadas en el festival.
Como no todo es festival, también tuvimos la ocasión de hacer mucho turismo y recorrer un montón de sitios con encanto, como estos jardines de Santa Clotilde, en Lloret de Mar, Girona, escenario de Juego de Tronos. Y con este triste día gris y lluvioso finalizaba mi estancia en Sitges, después de un montón de experiencias y buenos momentos, sin duda unos maravillosos días que jamás olvidaré y que espero repetir el año que viene. Bien, pues en este segundo bloque os voy a enseñar todo el material que me he pillado. Algunas cosas han sido regalos de colegas y otras directamente me las he pillado por allí. Y vamos a empezar con la bolsa de vomitar de la película Terrifier 2, que me la regaló mi colega Lex. Si recordáis, hace no mucho tiempo hice un vídeo dedicado a Terrifier 2, donde contaba que me pillé la edición en Blu-ray en el FNAC, pero se olvidaron de regalarme esta bolsa que supuestamente iba incluida con la película. Pero para eso estaba Lex, para regalarme esta bolsa y así completar la edición. Si es que además es una chulada, estas bolsas eran muy típicas en las películas de hace varias décadas que las regalaban a las entradas de los cines. Era una especie de modo sensacionalista de promocionar las películas. Luego, por otra parte, Lex también me regaló un montón de cochecitos Hot Wheels. Como últimamente estaba coleccionando algunos que me compré en Mallorca dedicados a la serie de Batman, pues el bueno de Lex tenía por allí algunos cochecillos de la serie de animación, de las películas, etcétera, y me los ha regalado el tío, o sea, que se ha tirado el rollo que te cagan. Muchas gracias, tío, porque están muy chulos además. Esto ya va a potenciar mi colección de Hot Wheels de Batman, porque básicamente todos los que tengo son de Batman. Me ha regalado 4, estos 3 que os he enseñado y este otro, muy chulos. Que por cierto, Lex y Bloody Licia se casan, así que muchas felicidades, vampiros. Sigamos con más regalitos. Aquí viene uno muy especial que me regalaron en el apartamento en el que estaba alojado. Una amiga de la casera nos vio por allí pululando, se dio cuenta que estábamos asistiendo al festival y nos comentó que ella había trabajado en el festival durante unos 10 años aproximadamente y que tenía un regalo para mí. Se lo dejó a nuestra casera y uno de los últimos días lo recogí. Y se trata de esta figura, que es la mascota o logotipo del festival. La verdad es que está muy chula y pesa lo suyo. Este tipo de material, por lo visto, solo se lo regalaban a la gente que estaba metida dentro de la organización del festival. Así que, bueno, pues es todo un detalle y muchísimas gracias por haberme hecho este regalo. En el pase de The Primevals me encontré con un colega de hace mogollón de años que se llama David. Este chico también colecciona cintas de vídeo y nos regaló a Tana y a mí un par de cintas muy chulas. A mí concretamente me regaló esta edición de Major Video de la película de William Lasting, Maniac. Tengo una muy parecida, pero efectivamente esta es una edición diferente con un ligero variante que es la caja. La otra es de caja grande y esta es de caja pequeña. A este chico, como digo, le conozco hace un montón de años, son varios hermanos que les gustaba mucho el cine de terror y yo de hecho intercambiaba cintas de vídeo, hará la friolera de 20 y tantos años, con uno de sus hermanos que tenía el seudónimo de Belial Bradley, como el monstruito de Donde te escondes, hermano.
A este chico le conocí en el foro de cinefantástico.com, que era un foro donde nos reuníamos todos los frikis en aquella época, a finales de los 90, primeros del 2000, y a día de hoy todavía sigo en contacto con varios colegas de ese foro porque allí forjamos una buena amistad. Altana le regaló la de Comeback Shock, que por cierto, pegó un grito al verla de la emoción, todo el mundo mirando, pero claro, es normal. Por otra parte, nuestro entrañable doctor, vengador del videoclub, Nel Rivas, nos regaló 2 de sus novelas. Por aquí tenemos Nunca en ninguna parte, que como veis ahí pone Juanma Martín Rivas, que es Nel Rivas, el doctor, y por otro lado, Hoy no hace un buen día para tomar chocolate. Pues eso, muchas gracias Nel, ha sido un placer conocerte en persona y por supuesto me leeré las 2 novelas porque tienen muy buena pinta y conociéndote yo sé que van a estar bastante bien y les voy a sacar el jugo. El colega Sergio, Serge, me regaló esta pedazo de edición de la película de animación Transformers The Movie de 1986. Además esta es una edición que viene en Steelbox, muy chula. Yo no colecciono Transformers, pero tengo que decir que sí que veía la serie de animación, me gustaban los dibujos, la película me parece flipante, lo único que no colecciono las figuras, los robots. Sí que leía los cómics en la época, los que sacaba Forum, y me gustaban bastante, pero he de decir que me gustaba aún más el suplemento que traía, que era Ron, el Caballero del Espacio. Aunque Transformers, por supuesto, es una serie mítica. El bueno de Dani Moreno también estaba por allí y en los últimos días puso su stand y por supuesto trajo su mítico fanzine en el que he colaborado en algunos números titulado Amazing Monsters. Y este sería el último número que ha sacado recién llegado para el festival, el número 23. Como podéis ver ahí, hay un especial de Halloween, una entrevista muy interesante con H.G. Lewis, un artículo de Basket Case, Night of the Demons, etc. Lo que es cultura monster de toda la vida. Además también me regaló algún numerito atrasado que me faltaba. Y bueno, ya por fin puedo completar mi colección de Amazing Monsters, un fanzine que no necesita ningún tipo de presentación. Esta es la nueva banda de Dani, por cierto. Ya no está en Motor Zombies, ahora es Danny Rottenbrain and the Monster Rockets. Y por si no conocéis el fanzine, os voy a enseñar algunas imágenes del interior para que veáis qué pinta tiene. Como veis está muy recargado, está maquetado muy a la vieja escuela, muy del rollo como se hacían los fanzines antes de corta y pega, y con un montón de información sobre películas de terror, serie B, etc. Todo eso que tanto nos gusta. Pasando con las compras, me pillé por supuesto este libro que no podía faltar en mi colección. Se trata de El almanaque del vídeo, de Xavi Sánchez Pons, que por cierto es también otro de los vengadores del videoclub, aparte de un montonazo de cosas más, está metido en el Festival de Sitges, etc. Este libro es todo un compendio de la historia del vídeo y nos hace un repaso desde los orígenes hasta la actualidad, pasando por distribuidoras, sellos, cintas de vídeo, videoclubs, etc. Una auténtica maravilla. Vamos a encontrar material de los primeros reproductores, 1976, qué gran año, el año en que nací. Imágenes muy míticas de la época primigenia del videoclub, películas en sistema 2000 y por supuesto cintas de vídeo. Y no podía faltar el Video Instant, que fue el primer videoclub que apareció aquí en España, en el año 1980. Pues eso, si os gustan las cintas del vídeo y sentís nostalgia por la época del videoclub, no os podéis perder este libro, El almanaque del vídeo. Como no todos los días estábamos en el festival, también nos gusta salir, hacer excursiones por ahí, y uno de los días fuimos, pues por ejemplo, a pueblecitos de Girona, otro por las afueras de Barcelona, a los pueblos de la zona, y estábamos pululando por un pueblo que se llama Vic, perteneciente a la provincia de Barcelona, y de repente allí descubrí una librería de segunda mano, de esas que a mí tanto me molan, y por supuesto no pude evitar entrar dentro y cotillear a ver lo que tenía. En este tipo de librerías suelen tener libros muy antiguos que no es tanto lo que yo colecciono, pero entre toda esa amalgama de libros tenían una sección muy chula de cuentos infantiles, que es otra de las múltiples cosas que colecciono. Y vi varias cosas muy interesantes, algunas se me escapaban de precio y por desgracia las tuve que dejar allí, pero otras, como por ejemplo esta, las pillé. Y es que este tipo de cuentos a mí me gustan muchísimo, me traen muchos recuerdos de la infancia y además es que tienen unas ilustraciones que para mí valen oro.
ya no solo por el marco histórico en el que se hicieron, sino por algo que ya explicaré más adelante en un vídeo que tengo pensado hacer acerca de cuentos infantiles. De cómo este tipo de arte ha ido evolucionando, de cómo a día de hoy ya no se hacen dibujos tan cándidos y bonitos como estos, etcétera. Aquí tenemos un troquelado del gato con botas, de la editorial Roma, qué recuerdos. Por aquí los dos duendecillos, que este ya se le ve más antiguo, no pone la fecha, pero yo calculo que debe rondar los 60 para abajo. Ya esto no es de los 70 u 80, porque el tipo de dibujo, de hecho, ya es otro estilo. A mí me da que, pues eso, que será de los años 60 o por ahí. Valía 4 pesetas. Como digo, este tipo de cuentos a mí me traen muchos recuerdos y memorias de tiempos pasados que por desgracia jamás volverán. Y como colofón final también me pillé en esa tienda este maravilloso libro titulado Cuentos de hadas noruegos y lapones. Y este sí es antiguo, este es del año 1947. Como veis, las ilustraciones son alucinantes. Está bien bonito. El gigante que no tenía corazón, el trigo de los gorriones, la montaña de oro, los trolls en el bosque de Edale y atención a la pedazo de ilustración, porque no tiene desperdicio, la flauta de Osborne, Ramillete, la Navidad de los gnomos, etc. Este tipo de cuentos la verdad es que están muy bonitos y merece la pena coleccionarlos. Ahora vamos a pasar con algunas de las películas que me pillé en DVD y Blu-ray en ediciones 79. No sé si lo he dicho bien, todo el mundo se ríe de mí porque lo pronuncio fatal, porque yo no sé hablar catalán y la verdad es que soy un desastre pronunciándolo. Pero bueno, ediciones 79, que están sacando cosas alucinantes. Empezamos con esta película italiana titulada Madhouse, dirigida por Ovidio G. Assonitis. Esta película yo ya la tenía en VHS, pero como veis, el VHS tiene una carátula desastrosa. Es una película que me gusta bastante y no sé, me apetecía tener esta edición con esta pedazo carátula y como había un 3x2 o algo así, esta fue una de las que cayeron. The Void, El Vacío, que me parece una película alucinante, no la tenía todavía y ya estaba tardando. Además viene petada de extras, con entrevistas, trailers, cómo se hizo la criatura, una carátula alternativa, etc. Esta película, si no la habéis visto, echadle un ojo porque es este tipo de horror cósmico que emula mucho el cine antiguo de los 80, pero que tiene también su propia personalidad, muy recomendable. El Hotel del Terror, un clasicazo de Christopher Lee. Esta yo recuerdo que en los años del intercambio la tenía grabada en VHS, porque es una película que jamás vio la luz en ninguna edición física aquí en España. Esta creo que es una edición piratona, pero bueno, me apetecía tenerla en formato físico en castellano. Y luego por otro lado me pillé todas estas fricadas del sello Thrasorama. Tenemos por aquí de estas películas de superhéroes turcos, que además molan mucho porque también vienen cargadas de extras. Más películas de superhéroes así raros, Golden Bat, contra Mazinger 5, Black Superman, James Batman, películas rarísimas, que son muy muy locas. Por supuesto, La Furia de Satán, pero esta, aunque ya la tengo en VHS, yo me la pillé por este suplemento que vemos aquí, que es La Venganza de Satán, que debe ser una película de Hong Kong o algo así. Sí, de Hong Kong, una película rara. La Furia de Satán, sin embargo, es filipina, un clásico de toda la vida, vaya. Y como no, el exploit del exorcista, Satan, el exorcista turco, muy muy conocida a día de hoy y que no tenía todavía en formato físico, así que bueno, ya por fin ha caído aquí. Además está bien acompañada de Exorcismo Infernal, una película muy rara de Hong Kong. Y ya que estamos hablando de exploits del exorcista, no podía faltar el exploit español, que se trata de La Endemoniada, de Amando de Osorio. Esta película a mí me fascina. Además tenemos a Marian Salgado en el papel de la niña poseída, que lo hace pero niquelao. Tengo que decir que Marian, aparte de ser coleguilla mía, es una tía súper enrollada, súper maja, os va a afirmar todo lo que queráis, muy buena persona, y también puso la voz a Regan en el doblaje español del Exorcista, o sea que hizo de niña endemoniada por partida doble. Además en esta película también tenemos a nuestra queridísima Lon Fleming. Me gustan mucho estas ediciones que están sacando dentro de la colección de Fantaterror, y ya era hora de que sacaran películas un poquito más raras. Viene con su estuche rojo,
su libreto con algunas imágenes de la película, la sinopsis, un artículo bastante detallado, también entrevistas, la edición en Blu-ray con un montonazo de extras, con carátula reversible, y además estas ediciones también te incluyen esta entrada como emulando a una entrada física de cine, como si hubieras ido a verla al cine. Y también incluye este pedazo de póster. Yo esta peli ya la tenía en VHS, además firmada por Marian Salgado, que pone ahí para Rubén en una tarde divina, y por ahí está la firma. No se aprecia del todo bien, pero bueno, ahí está. Pero claro, estas ediciones del 70 Now hay que pillárselas sí o sí. Continuamos, en el puesto de Retro La 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 me pillé varias cosas. Vamos a empezar de menor a mayor. Primero, un par de cómics de Sukiya, que me faltaban en mi colección, una cinta de vídeo titulada Muerte sobre ruedas, dirigida por Daniel Haller y Roger Corman, de 1968, que además cuenta en su elenco con actores del calibre de Dick Miller, por poner algún ejemplo. Esta es una película de carreras y competiciones de coches, así con un tono muy sesentero, muy Roger Corman, pero también es bastante rarita y difícil de conseguir. Así que por 15 eurillos cayó en Retro La La La. Este muñequito, que es un ratón astronauta de la marca Lanco, la que sacó personajes tan populares como el Tato de Lanco, por ejemplo, y otros tantos. Estos muñecos, tengo que decir que debido a su antigüedad, estos creo que son de los años 70, se agrietaban mucho y se deformaban. Y sin embargo, este está impecable. Además conserva el rabito y pita. Me gustó mucho y precisamente me animé a comprarlo por eso, porque verlos sin resquebrajar es todo un lujo. Además es que yo colecciono juguetes de temática espacial, por supuesto este ratoncito se tenía que venir para la colección. Por otro lado también me pillé este Baberín mariposa de la marca Bebé, que es una de mis marcas favoritas de muñecas. Como veis, pues está en bastante buen estado dentro de su blister original y me gusta muchísimo el arte que tenía Bebé en aquella época. Sé que os he prometido un vídeo sobre los Pitipeques, que son mis muñecos favoritos de la marca Bebé, y lo haré en un futuro, pero es que me va a llevar bastante tiempo porque quiero hacer una cosa muy bien hecha y yo soy muy perfeccionista para estas cosas. Y más hablando de material que me gusta tanto y no quiero hacer cualquier cosa. Después tenemos a esta muñeca que sacó la marca famosa en el año 1979. Se trata de las muñecas Revival. Y este tipo de muñecas, lejos de lo que mucha gente puede llegar a pensar, no son antiguas. Como digo, son de 1979 y son un homenaje a las muñecas decimonónicas de antaño. Aquellas muñecas victorianas, aquellas muñecas de porcelana, porque si observáis la cara es pues de ese estilo, de porcelana. No es el tipo de muñecas que a mí más me gusta, a mí me gustan más las muñecas setenteras, pero me apetecía mucho tener una de corte victoriano, por así decirlo. La colección Revival de Famosa está formada por un catálogo con varias muñecas, hay varios modelos diferentes y se estuvieron comercializando hasta el año 1981 aproximadamente, aunque tampoco tuvieron demasiado éxito entre las niñas de la época porque este tipo de muñecas estaban más enfocadas a un público más adulto. Como veis, son muñecas más tipo coleccionista que muñecas para jugar las niñas, y en el año 79 este tipo de muñecas ya estaban muy desfasadas. Esta en concreto viene con toda su ropa de origen, toda original. Tendría el pelo así un poco despeinado, la tengo que lavar un poco, le tengo que hacer los lacitos que tenía en el pelo, pero por lo demás está en bastante buen estado. Además, el tío de Retro La La Las me incluyó esta peana, que bueno, me viene bastante bien para exponerla. Esta podía ser parte del elenco de la película de Dolls. En la exposición de maestros del arte fantástico me pillé varias láminas. Vamos a empezar con esta de Ciruelo Cabral, que además, como veis por ahí abajo, está firmada y dedicada a Carlos. Pedí que se la dedicara a Carlos porque este es un dibujo que a él le gusta mucho. Y es que el propio Ciruelo Cabral estaba en la exposición y estuve charlando un rato con él, un tío muy amable, muy simpático y sobre todo un artistazo como la copa de un pino. Yo soy fan de su trabajo desde tiempo inmemorial, ya cuando leía libros de fantasía siendo un adolescente, veía sus dragones, sus ilustraciones y me fascinaba. La verdad es que fue un puntazo encontrarlo en la exposición. Por otro lado, una lámina de San Julián chulísima y otra de Pepe González con la mítica Vampirella.
Ahora pasamos al material que me pillé en Retro Toys, y es que Retro Toys siempre viene cargadito de cosas muy chulas. Como ya podéis ver, aquí tenemos una caja de los míticos Boglins, que esto fue una creación de Tim Clark en el año 1987. Eran una serie de muñequitos que se llamaban Boglins, que eran así como criaturillas monstruosas muy chulas y muy interesantes. Pues bien, ahora los Boglins han vuelto con más fuerza que nunca. Bueno, no, en los 80 la verdad es que lo petaron más y sobre todo en los 90. Pero sí que es verdad que ahora están sacando algunos que nunca llegaron a ver la luz en los 80s y en los 90s. Como este que veis aquí, que se llama Blood. Estos son los Boglins alados que, como digo, nunca vieron la luz. Tienen una envergadura bastante tocha y han sacado ya por fin los murciélagos, los vampiros, de hecho. Me encantan los colores, me encanta la textura, la goma, las alas, todo. Son muy chulos los Boglins y la verdad es que son totalmente coleccionables. Lástima que a día de hoy, sobre todo los ochenteros y noventeros, sí que valen bastante pasta. Y estos que están sacando ahora de entrada no son demasiado caros, pero claro, lo justo para que si te compras dos de ellos ya pagas 100 pavos fácilmente. Y coleccionarlos todos es complicado. Yo tengo a este, a Blood, y tengo algunos más que ya os enseñaré en otra ocasión. Ni que decir tiene que Tim Clark, el creador de los Boglins, también fue el creador de una serie que a mí me alucina, que es los Sectaurs, de la que ya hablaré en futuros vídeos. En Retro Toys también cayó este pedazo de Motionet, un Drácula que sujeta una vela. Este tipo de muñecos fueron muy populares en las décadas de los 80s y 90s, y sobre todo eran utilizados para decoración de Halloween, porque como su propio nombre indica son motionets, que quiere decir que se mueven, emiten sonidos, luces, etc. Como veis, hasta en la caja lo pone Halloween Animated Figure. Sonidos espectrales, se le mueve la cabeza y los brazos, se le iluminan los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Molan muchísimo. A mí ya os digo que me flipan. Y de hecho yo colecciono también motionets. Tengo como unos 15 aproximadamente. Y algunos mucho más tochos que este, que algún día los iré sacando poco a poco. El sonido es el típico que hacen todos estos monstruitos, pero es que a mí me encanta. Bueno, ya lo paro. Y para finalizar también cayó este Wolfman, que lo saca la marca Super 7. Esta casa, como ya sabéis, es muy retro y está rindiendo tributo a juguetes antiguos de las décadas de los 60, 70, etc. Este en concreto sería un homenaje a los Soakis, que ya hice un vídeo sobre ellos y os dejo por ahí arriba. Aquí tendríamos el original de los años 60 y aquí el nuevo. Hay que decir que la escultura es mucho más básica la del nuevo, no tiene nada que ver con el antiguo, es otro rollo totalmente distinto. A mí me gusta muchísimo más el de los años 60, porque es que es una escultura impecable y además muy característica. El nuevo mola, pero bueno, es como digo otro rollo, más parecido al actor Lon Chaney Jr. en El Hombre Lobo, eso también hay que decirlo. Estos son frascos de jabón. El original de la época de los 60 eran simplemente frascos de jabón para el baño, que lo sacaba la marca Colgate-Palmolive. Pero estos nuevos Soaki son muñecos para hacer burbujas y a continuación os lo voy a enseñar. Una vez sacado de la base, desenroscamos la cabeza y aquí nos encontramos pues con el típico cacharro para hacer burbujas. Lo estoy poniendo todo perdido, pero bueno, mola. Es que me encantan estas mierdas. Hasta que el jabón se acabe y ya no puedo hacer más burbujas. Pues ya veis, un material bastante divertido y encima con el formato de Soaki.
no lo podía dejar escapar. Tenían más modelos como la novia de Frankenstein, el hombre invisible, el mutante de Metaluna de la película This Is Land Earth, etc. Pero esos otros estaban en la versión en blanco y negro. Este, que es la versión color, me gustó más, pues yo qué sé, porque para un muñeco sí que es verdad que aunque las películas sean en blanco y negro, me gusta más que tenga color. Y esto ha sido todo respecto al material que he adquirido en este Sitges 2023. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal que es totalmente gratuito y por supuesto haced cualquier comentario que queráis. Sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.